Mi nombre es Mike Adams y mi psiquiatra me aconsejó llevar este diario de mis pensamientos y sentimientos. Acababa de pasar por un divorcio traumático y estaba teniendo dificultades para lidiar con él. El médico me dijo que contara mi historia, incluido lo que estaba pensando y sintiendo en ese momento. Me explicó que me ayudaría a lidiar con el trauma. Ayudó. Y después de eso, escribir un diario se convirtió en un hábito diario. Permítanme comenzar diciendo que siento que no es más que una triste estadística de divorcios. Pillé a mi esposa Carrie engañándome y ahora estoy divorciado. Supongo que debería haber importado que su amante, mi jefe, Justin Bosner, la estuviera chantajeando, pero a mí no me importaba en lo más mínimo. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ellos teniendo sexo en mi cama matrimonial. Aparentemente Justin emborrachó a mi esposa en una fiesta de empresa a la que no pude asistir y se aprovechó de ella. Él tomó fotos y las usó para obligarla a tener relaciones sexuales con él varias veces después de que yo también ingresé en el registro de antecedentes penales porque le pegué una paliza y me arrestaron. Afortunadamente, tuve un gran abogado, mi hermano Tom. Él pudo probar locura temporal y yo fui absuelto. Entonces mi antiguo jefe intentó demandarme por daños y perjuicios. Cuando el jurado escuchó toda la historia, me otorgaron daños y perjuicios, pero el juez les dijo que no tenían derecho a hacer eso. Entonces, tomando la indirecta, lo demandé. Esta vez el jurado lo atrapó y me otorgaron una suma de 6 cifras. Luego demandé a nuestro empleador mutuo por no cumplir con la cláusula moral del manual del empleado. Gané financieramente una suma de 7 cifras. Salí de ese desastre fragante como una rosa. Pero todavía estaba divorciado y soltero. Carrie fue el amor de mi vida durante 8 años. La vida era lo más cercana a la perfección que un esposo puede esperar de su esposa. Fue solo por accidente que descubrí lo que mi jefe estaba tramando. Cuando un día sonó el teléfono de Carrie y no estaba en la ducha, contesté. Simplemente dije hola y la voz del otro lado respondió, no puedo esperar a divertirme en la cama contigo. Inmediatamente reconocí a mi jefe en la voz. Estaba tan sorprendida que colgué el teléfono. Unos minutos más tarde volvió a llamar y mi esposa contestó el teléfono. Me di cuenta por la expresión de su rostro que estaba molesta por la llamada, pero al final de la conversación simplemente dijo que estaba bien. Esa noche, Carrie dijo que quería visitar a un amigo. Le respondí que no me importaba, que no teníamos hijos, así que no era un problema si alguno de los dos quería salir. Supongo que debería presentarme ahora. Soy Michael Milberg, contador en una empresa mediana. La mayoría de la gente me llama Mike. Soy bueno en lo que hago, pero no puedo decir que disfruto de mi trabajo. Mi esposa, Carrie, trabaja como higienista para un dentista local. Creo que la mayoría de la gente diría que es más linda que hermosa, pero para mí, ella era la persona más hermosa que he conocido. Por supuesto, soy parcial. La amé hasta los dientes la primera vez que la vi. Pero después de esa llamada telefónica, comencé a preguntarme si siquiera conocía a mi esposa. De repente, ella no era tan hermosa como pensaba que era. Comencé a dudar de que algo en nuestros 3 años de vida matrimonial fuera real. En ese momento, tenía que averiguar si realmente me estaba engañando. Cuando mi esposa se fue esa noche, inmediatamente me subí a mi automóvil y la seguí hasta que se detuvo en el motel. La vi ir a la puerta y llamar. Cuando se abrió la puerta, vi a mi jefe allí sin nada más que una toalla. Agarró a mi esposa y la abrazó. Ella lo apartó, pero entró en la habitación. ¿Qué podría ver mi esposa en este tipo? Era gordo y calvo. Esperé unos 15 minutos y luego fui a la puerta. Llamé y le dije a un portero falso, puede haber un problema en tu habitación. Después de unos minutos, Justin abrió la puerta y entré. Encontré a mi esposa en una de las camas sin ropa. Sus ojos brillaron de horror cuando vio que era yo. ¡Oh, Dios mío! Ella gritó. Mike, las cosas no son lo que parecen.
No quería estar aquí, pero no tenía elección. Después de eso, comencé a abusar de mi jefe. Salté sobre él e inmediatamente le rompí la nariz. Luego le di una patada en las pelotas, momento en el que se desmayó acurrucado en posición fetal. Luego me arrodillé junto a él y le di una patada en la cara. Cuando terminé con él, parecía un trozo de carne. Luego me volví hacia mi esposa, que para entonces estaba en shock. Dijiste que no tenías elección, ahora tienes la opción de volver a casa o no. Te aconsejo encarecidamente que no lo hagas. Con esa última advertencia, salí de la habitación y me dirigí a casa. Cuando llegué a casa, me serví un vaso de whisky y lo escurrí. Luego me serví otra y me acomodé en el diván de la sala familiar. Unos 30 minutos después, llamaron a la puerta principal. Sabía quién era. Fue la policía. Después de asegurarme de quién era, me esposaron y me llevaron a la cárcel del condado. Había escuchado historias sobre lo difícil que era por dentro. Una persona cuerda se habría asustado, pero yo no, todavía estaba tan enojada que no me importaba nada ni nadie. Desafortunadamente, algún imbécil decidió que iba a hacerme su perra. Le di una paliza tan fuerte que tuvieron que llevarlo al hospital del condado. Afortunadamente para mí, había una cámara en la celda y mostraba claramente que otro recluso inició la pelea. Según la policía, solo me estaba defendiendo. Tuve 2 derrotas esa noche. Los 2 hombres a los que había golpeado tuvieron que ser enviados al hospital. En el caso de Justin, tuvieron que extirpar un testículo y no estaban seguros de si el otro funcionaría alguna vez correctamente. Por eso, me alegré de que este imbécil probablemente no criara imbéciles para molestar a las mujeres en el futuro. Además de que mi jefe perdió al menos uno de sus testículos. También supe que le había costado 6 dientes, un vaso y una mandíbula rota que le causarían un dolor constante en el futuro. Lo curioso es que no soy un luchador. Mi estatura es de poco más de 6 pies y mi peso es de aproximadamente 170 libras. Sin embargo, cuando era niño, mi padre les enseñó a boxear a todos sus hijos. Pero salvo peleas con mis hermanos, nunca he estado en una pelea real. A pesar de todo el dolor que le había causado a mi jefe, no era nada comparado con mi dolor. La mujer que amaba más que nadie en el mundo me había demostrado que no era más que un fraude. Carrie trató de verme o llamarme durante los siguientes días, pero la excluí y traté de enterrar mi dolor. Nunca quise volver a ser lastimada así. Cuando llegó mi hermano, me puso al día. Rápidamente me rescató y luego me llevó a casa para quedarme con él y su esposa, Susan. Fueron muy amables conmigo, pero sentía tanto dolor que actué como un bastardo total. Finalmente, una noche, Susan me apartó y me leyó la ley antidisturbios. Mike, sé que estás sufriendo, pero mi hermano y yo no somos los malos. Si vas a ser un imbécil total, puedes ir a casa con tu esposa infiel o conseguir una habitación de hotel. Me disculpé y, a partir de ese día, comencé a comportarme bien de nuevo. Mi cuñada y mi hermano eran mi refugio seguro, y los traté como tales. Tom presentó los documentos de divorcio y simultáneamente presentó una demanda contra mi empleador. Unos días después, mi exjefe me demandó por las lesiones que le había infligido en su cuerpo. Tom era inteligente. Hizo suspender la demanda en mi contra hasta que se resolviera el caso penal. Una vez que fui declarado inocente por locura temporal, Tom volvió la vista hacia mi jefe. Justin sonrió cuando comenzó el juicio. Pensó que iba a exponerme. Sin embargo, mi exjefe no tenía idea de cuán profundo había cavado mi hermano en busca de información. Para cuando finalizó el caso penal en mi contra, Tom había encontrado a varias exempleadas de la firma que confirmaron que Justin les había hecho lo mismo. Y como dije, cuando terminó el juicio, el jurado quiso otorgarme daños y perjuicios. Por supuesto, Justin fue despedido de inmediato. Pero eso no fue lo peor para él. Fue arrestado por violación. El problema con el caso contra Justin fue que no había evidencia física. Sin embargo,
6 mujeres testificaron en su contra contando la misma historia. No seguí el caso porque estaba completamente consumida con mi divorcio. Recuerdo haber leído que fue declarado culpable de algo, pero no fue violación. No hizo ninguna diferencia para mí, excepto que tuvo que ir a la cárcel. Sé que Kerry fue llamado como testigo y básicamente asistió todos los días del juicio de Justin. Recuerdo que todos estaban muy decepcionados de que solo tuviera 7 años. Aunque se había demostrado que Carrie había sido víctima de un asalto, no pude superarlo. En lo único que podía pensar era en mi esposa y Justin en la misma cama. Así que seguí adelante con el divorcio. Traté de verlo desde el punto de vista de Keris, pero no pude. Si ella hubiera confiado en mí y me hubiera dicho la verdad, habría tratado con Justin. Pero ella no, y el hecho de que volviera por más me hizo pensar que quizás en el fondo a Carrie le gustaba lo que estaba haciendo. La audiencia final de divorcio fue increíblemente traumatizante. Carrie estaba allí con su abogado y seguía tratando de dejarme en paz. Antes de la audiencia, me aseguré de que eso no sucediera. Durante toda la audiencia, Carrie trató de llamar mi atención. La única vez que la miré había súplicas en sus ojos, pero sentía demasiado dolor como para molestarme. Cuando el juez concedió nuestro divorcio, Carrie se puso histérica. Terminé teniendo que llamar a una ambulancia. Pensé que nunca la volvería a ver. Pero estaba equivocado. Cuando finalizaron las últimas demandas, tuve que seguir con mi vida. Cuando se resolvieron todas las demandas, mi fortuna estaba cerca de los $3 millones. Y eso es incluso después de pagarle a mi hermano el 30% de todo lo que me otorgaron. Él no quería aceptarlo, pero le obligué a hacerlo. Ahora estaba divorciada y ganaba bien, pero ¿qué iba a hacer ahora? No pude volver a mi antiguo trabajo. Estaban descontentos conmigo, por decirlo menos, y de todos modos no quería trabajar para ellos. En este punto, mi vida estaba a la deriva y todavía sentía dolor. Fue Susan a quien se le ocurrió la idea que cambió mi vida. Pero durante mucho tiempo no supe si este cambio era bueno o nada. Ella me sugirió que hiciera un viaje a Europa. Ella me recordó que siempre había querido viajar y que ahora tenía los medios para hacerlo. Por supuesto, cuando hablaba de ello siempre daba por hecho que Carrie me acompañaría. Si tuviera que viajar ahora, Carrie ciertamente no estaría conmigo. Comencé mi viaje en Italia. Todas las personas con las que hablé estaban enamoradas del país. Me impresionaron los lugares de interés histórico y el vino era excelente, pero en general me decepcionó. Luego viajé en tren a Alemania. En el tren conocí a una encantadora inglesa llamada Sarah Smythe. Ella demostró ser una buena compañera de viaje y una guía de primera clase. Sarah tenía un aspecto agradable, cabello rubio corto y ojos marrones suaves. Ella era menuda, de solo 5 pies y 3 pulgadas de alto con una figura fabulosa. Pero lo que más me gustaba era su entusiasmo latente por todo. Fue un cambio bienvenido de la triste existencia en la que había estado durante los últimos 6 meses. Resultó que Sarah era maestra en una escuela llamada Ludgrove. Ella pronunció el nombre como si lo reconociera, pero no significaba nada para mí. Sin embargo, hice todo tipo de preguntas sobre las materias que Sarah enseñaba y sobre ella en general. Me sorprendió un poco saber que ella enseñaba matemáticas y ciencias a niños de entre 8 y 13 años. Y pude ver por el brillo en sus ojos que amaba lo que hacía. Según me pareció, Alemania habría sido una pérdida de tiempo si no hubiera sido por Sarah. Sarah tenía un gran conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial. Nunca tuve ningún interés en la Segunda Guerra Mundial, pero Sarah le dio vida al tema y visitar los lugares donde tuvo lugar. Fue fascinante. Antes de que alguien empiece a pensar en que Sarah y yo tengamos una aventura, descartaré la idea de inmediato. Cuando entablamos una conversación por primera vez, ella me informó que acababa de romper con un novio de toda la vida. Fue una ruptura traumática y Sarah no quiso comenzar una nueva relación por un tiempo. Por otro lado,
me apresuré a asegurarle que yo mismo no estaba interesado en encontrar una nueva novia. Relaté mi reciente capítulo de divorcio en verso. Sin embargo, me sorprendió la simpatía de Sara por mi ex esposa. Simplemente lo categoricé como mujeres protegiendo a las mujeres y lo dejé así. Aunque de ninguna manera estaba buscando una nueva novia, me sorprendió la cantidad de mujeres que coqueteaban conmigo. Me preguntaba si tal vez era el hecho de que estaba empezando a parecer un chico malo, parecía que siempre tenía un par de días de crecimiento en la cara. Además, dejé que mi cabello creciera más largo que nunca. Te aseguro que esto no se hizo a propósito. Es solo que desde que dejé de preocuparme por el trabajo, me dio pereza cuidar mi cabello. Sin embargo, el coqueteo me mantuvo en marcha y seguí disculpándome con Sara al respecto. Me daba vergüenza porque algunas de estas mujeres estaban coqueteando justo enfrente de ella, sin que ella supiera de nuestra relación. Sara simplemente se reía de eso e incluso se burlaba de mí cuando alguna mujer comenzaba a mirarme. Sin embargo, para ser justos, Sara tenía la misma cantidad de pretendientes y estaba igual de avergonzada cuando se enamoraron de ella. Le devolví las bromas, por supuesto. Desde Alemania, viajé sola a Suecia y Dinamarca. Sara reservó un apartamento en París durante 2 semanas y viajó allí. Realmente me gustaron los 2 países escandinavos que visité. La gente me pareció cálida y amigable. Sin Sara, fue un poco difícil superar la barrera del idioma. Hablaba 4 idiomas además del italiano, francés, alemán y español. Sin embargo, incluso sin Sara, pude entenderme por acuerdo previo. Conocí a Sara en su apartamento los últimos 3 días de sus vacaciones. París es una gran ciudad, pero no daría ni un centavo por la gente que vive allí. Sé que es injusto, a juzgar por las pocas personas que conocí. Pero me pareció que había una aversión profundamente arraigada hacia los estadounidenses entre los parisinos, y los franceses me parecieron desagradables. La atención que Sara recibió en otros países palideció en comparación con la agresión de los franceses. Uno incluso se sentó a nuestra mesa durante la cena y comenzó a hablar con Sara en francés. Esto terminó mal para el francés. Cuando Sara le salpicó una copa de vino en la cara. Él solo se rió y me miró sarcásticamente. Sin embargo, cuando me puse de pie y se dio cuenta de que me elevaba unos centímetros por encima de él, finalmente captó la indirecta y se alejó. La segunda noche en París, llevé a Sara a cenar y a dar un paseo por el Sena. Era una noche hermosa y la luna estaba casi llena. Nos detuvimos a ver pasar los botes. Por primera vez desde que se rompió mi matrimonio, me sentí en paz. Sara, dije, volviéndome hacia ella. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Convertiste lo que podría haber sido un viaje miserable en algo agradable. Era exactamente lo que necesitaba. Me incliné y besé su mejilla. Después de un segundo, Sara puso ambas manos en mi cara y me besó en los labios. Es cierto que le devolví el beso. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada sobre el beso. En cambio, Sara comenzó a hablar sobre la historia de la ciudad y algunos de los lugares de interés por los que habíamos pasado. Me fui a la cama esa noche avergonzada pero no infeliz. En la última noche de nuestra estancia en París, Sara nos preparó una cena maravillosa en su apartamento. Nos sentamos en su balcón y charlamos durante horas, pero luego le recordé que teníamos que levantarnos temprano a la mañana siguiente para tomar el vuelo de regreso a Londres. Cuando pasé por delante de la habitación de Sara, dirigiéndome al baño, su puerta se abrió. Llevaba una hermosa bata blanca. A la luz de su habitación, pude ver su hermoso cuerpo. Ella puso sus brazos alrededor de mí y me besó apasionadamente. Yo, por supuesto, respondí. Antes de darme cuenta, estábamos en su cama y comencé a masajearle los senos. Sara gimió y se bajó la bata. Comencé a pasarle la mano por el estómago, besándole el cuello, pero de repente me detuve y me puse de pie. Lo siento, Sara, dije con voz estrangulada. No puedo hacer esto.
Es demasiado pronto. Pude ver la decepción en sus ojos, pero Sara lentamente se levantó y me abrazó. Lo entiendo. Es solo que creo que podría enamorarme de ti. Eres una mujer maravillosa y hermosa, le aseguré. Estoy tan confundida, y lo último que quiero hacer es lastimarte. Ella me besó en la mejilla y fui al baño para terminar de prepararme para acostarme. Mientras me quedaba allí cepillándome los dientes, seguía preguntándome si había sido un tonto de grado a por rechazar a Sara. Al día siguiente, los dos no dijimos nada sobre nuestro encuentro. Cuando aterrizamos en Londres, Sara y yo nos despedimos y cada una tomamos nuestro propio taxi. Le agradecí a Sara nuevamente por ser una guía tan maravillosa, y luego me besó en la mejilla. Por supuesto, antes de separarnos, intercambiamos direcciones. Prometimos escribir, pero estaba seguro de que eso nunca sucedería. Sin embargo, le pedí que cenara conmigo la última noche de mis vacaciones, y ella estuvo de acuerdo. Todavía quedaban 2 semanas en mi agenda, así que alquilé un Range Rover y decidí conducir por el Reino Unido. Planeé visitar varias ciudades importantes de Inglaterra y luego dirigirme a Escocia. Me dijeron que el campo allí era muy hermoso. Luego planeé regresar al sur y visitar Gales. Pedí un Range Rover porque me dijeron que algunas de las carreteras de Escocia podrían ser bastante empinadas. Al menos ese era mi plan. Pero no sucedió. Me maldije a mí mismo mientras trataba de salir de Londres la noche siguiente. Me quedé en el banco, tratando de asegurarme de que hubiera fondos adicionales disponibles cuando llegara a Escocia. No solo eso, sino que aparentemente había metido el cable de alimentación de mi teléfono celular en una de mis maletas sin darme cuenta de que la batería estaba descargada. En lugar de detenerme a buscarlo en mi equipaje, decidí usar un mapa de papel. Esto resultó ser una mala o buena decisión, dependiendo de cómo se mire lo sucedido. Cuando salí del banco, era la hora de cerrar. Estudié el mapa durante unos 5 minutos antes de decidir qué camino tomar. Sin embargo, pasó 1 hora y me perdí irremediablemente. Salí de Londres, pero no tenía idea de dónde estaba. Me detuve y pregunté por direcciones, pero solo me perdí aún más. Frustrado, me salí de la carretera por la que viajaba y me detuve bajo el follaje de los árboles. Recordé los nombres de las últimas carreteras por las que había viajado y decidí buscarlas en el mapa. Pero 20 minutos después, ninguna de esas carreteras estaba en mi mapa. Salí del auto, pronunciando groserías desagradables, y caminé de regreso al baúl. O como dicen aquí en Inglaterra. Comencé a hurgar en mis maletas buscando el cable de alimentación, cuando se me ocurrió que lo había dejado en mi habitación de hotel. Me sentí como un completo ignorante. Estaba en un país extranjero sin teléfono y sin idea de dónde estaba. Mientras trataba de averiguar qué debía hacer a continuación, decidí tomar mi arma. Sí, sé que es ilegal tener un arma en Inglaterra. De hecho, creo que es ilegal poseer un arma en la mayor parte de Europa. Pero soy estadounidense y no iba a viajar sin protección. Llevaba una pistola Ruger de 9mm con 2 cargadores, cada uno con 18 cartuchos. Pensé que eso sería suficiente para protegerme. Quizás se pregunte cómo pude pasar mi arma por la aduana. En realidad, no fue tan difícil. Primero, desmonté el arma y luego puse sus partes en cajas especiales que hice yo mismo. Sí, ellos. Hice una radiografía de mi maleta y vi lo que había dentro de esas cajas. El metal estratégicamente colocado hizo que las partes se vieran completamente diferentes. Por ejemplo, el barril parecía una pipa para fumar. De todos modos, no tuve el menor problema durante todo el viaje. Quizás se pregunte, si el arma está en pedazos, ¿cómo puede ser útil? Por lo general, cuando viajaba por el campo, mantenía las piezas cerca de mí. Podría volver a montar el arma rápidamente si fuera necesario. Hasta ahora no lo había necesitado y esperaba que nunca lo hiciera. Pero ahora estaba en medio de la nada y estaba oscureciendo. Armé el arma y la cargué. Recogiéndolo,
me metí el arma en el cinturón. Luego seguí el camino, preguntándome a dónde conducía. Dio vueltas hasta que vi una casa grande y señorial más adelante en una colina. Seguramente alguien en esa casa podría decirme dónde demonios estaba. El camino se curvó cuesta arriba y me llevó a la parte trasera de la casa. Mi corazón se desplomó ya que no había luces visibles en este lado de la mansión. Apagué el auto y comencé a caminar hacia la casa. Estaba a punto de doblar la esquina cuando escuché gritos y 2 disparos. Rápidamente mirando alrededor del edificio vi a 2 hombres tirados boca abajo en el suelo. El otro hombre sostenía a un niño pequeño con una capucha sobre la cabeza y pateaba violentamente. Los otros 2 hombres se gritaban y uno de ellos señalaba a los 2 hombres tirados en el suelo. «Lo arruinaste a lo grande, amigo», gritó el hombre señalándome. «Vuelve adentro y asegúrate de que todos sigan encerrados». Tan pronto como el hombre desapareció adentro y el hombre que luchaba con el niño trató de meterlo en el auto, salí y grité: «Suelten sus armas y levanten las manos». El hombre no bajó el arma. En cambio, se dio la vuelta y me disparó a la velocidad del rayo. Devolví el fuego. Su bala no le alcanzó, pero la mía le dio en el hombro. No solo soltó el arma, sino que cayó de rodillas. El hombre que sostenía al niño lo soltó para ver qué pasaba. En el mismo instante, el niño corrió a correr. El hombre corrió tras él. Apunté a él, pero el disparo fue débil de todos modos. Golpeó una de sus piernas. Lo derribó, pero solo por un momento. El hombre se levantó rápidamente y se tambaleó en la otra dirección. Con un indulto temporal corrí a mi auto y lo encendí. Pisé el acelerador y rugí desde detrás del edificio. Mientras pasaba corriendo junto al hombre arrodillado, él agarró su arma. Unos segundos después estaba disparando. Pensé que no estaba disparando un arma, así que estaba perfectamente a salvo. Estaba equivocado. Sentí una quemadura en la parte inferior de mi costado izquierdo y cuando extendí la mano, mi brazo estaba cubierto de sangre. No tenía idea de lo mal que me dolía, pero no pude parar. Corrí por la carretera y encontré a un niño aterrorizado corriendo paralelo a ella. Me detuve y abrí la puerta trasera detrás de mí. «Entra, chico», grité. «Nos seguirán en unos segundos». El miedo estaba escrito en toda la cara de los muchachos, pero supongo que pensó que yo era una opción más segura que los imbéciles detrás de nosotros. Tan pronto como cerró la puerta de golpe, volví a pedalear y aceleramos por el camino de entrada hacia lo que me di cuenta de que era la casa. «Oye, chico», le pregunté mirándolo por el espejo retrovisor. «¿Sabes siquiera dónde estamos?» El tipo parecía sorprendido y solo negó con la cabeza cuando llegué al final del camino de entrada. La elección fue 50-50 a la derecha o a la izquierda, elegí a la izquierda, una mala decisión. Si iba a la derecha, me llevaría a la autopista y allí podría encontrar ayuda rápidamente. A la izquierda. Sin embargo, me adentré más en el campo donde no parecía haber casas. Más tarde supe que esta área albergaba algunas fincas muy grandes. Había literalmente kilómetros entre algunas de las casas. «Maldición», dije en voz alta, casi nos quedamos sin gasolina. El chico parecía un poco avergonzado, así que cambié al idioma británico. La gasolina, corregí rápidamente, casi se había quedado sin gasolina. «Oh, digo», el chico comentó débilmente. «Esto es horrible. ¿Qué haremos?» Me encantan los acentos británicos y los acentos de los niños son adorables. Sin embargo, en este caso particular, su acento era lo último en lo que pensaba. «Me saldré de este camino», dije. Giró bruscamente a la izquierda y comenzó a correr cuesta arriba. Gracias a Dios tenía un Range Rover con él. El viaje por tierra se convirtió en una brisa. No pensé que el Mercedes que vi en el camino de entrada haría el trabajo. Revisando la brújula incorporada en el tablero, le dije al niño: «Voy a conducir hacia el sur porque, de hecho,
Londres está al sur de nosotros. Miré al niño de nuevo por el espejo retrovisor y estaba claro que estaba asustado pero que aún tenía el control. Le di crédito por eso. La mayoría de los niños ya habrían sido derribados y enloquecidos. Mientras corríamos, le pregunté cómo se llamaba. La pregunta pareció sobresaltarlo, pero tartamudeó, jeje George. George. Me llamo Mike, le dije. Ahora dime qué está pasando. Por favor, señor, ¿cómo se llama? Mi propio nombre. Esta pregunta me confundió hasta que de repente me di cuenta de lo que estaba preguntando. Oh, mi nombre es Mike Adams. Gracias por salvarme, señor Adams, dijo tímidamente el niño. Todavía no he salvado a nadie, respondí y continué con mi pregunta. ¿Dónde estamos y por qué esas personas intentaron llevarte? No lo sé exactamente, respondió George. Su voz temblaba y no quería presionarlo demasiado. Me gustó que estuviera mostrando tanto autocontrol y coraje como tenía en él. Estaba en la casa de mi amigo Peters el fin de semana cuando estos hombres irrumpieron. Me arrojaron una bolsa sobre la cabeza y uno de ellos me levantó. No sé qué pasó con Peter, sus padres o sus sirvientes. Parece que los padres de Peters tienen dinero y es un secuestro. Es posible que también se hayan llevado a Peter. Ofrecí mi perspectiva sobre la situación. Tenemos que seguir avanzando hasta que encontremos ayuda. Continuamos por campos y arroyos, pero no encontramos casas ni edificios. Todo lo que podía pensar era en seguir hacia el sur. Eventualmente tuvimos que llegar a un camino. Pasamos por una colina, bajamos a un campo y luego subimos otra colina. Mientras subíamos la segunda colina, el auto comenzó a detenerse. Me di cuenta de que casi no tenía gasolina, así que encontré un arbusto donde podía esconder el auto. Cuando el auto se detuvo, abrí la puerta y caminé hacia atrás. Levantando la puerta trasera, acerqué una de las maletas hacia mí y comencé a examinarla. Al no encontrar lo que necesitaba, tiré de la segunda maleta hacia mí. Después de unos 30 segundos de búsqueda, saqué mi linterna. Si eres británico, eso es una linterna. Lo encendí y registré las maletas de nuevo. Después de aproximadamente un minuto encontré lo que estaba buscando. Mi segunda revista. George, escucha, le dije al chico cuando le abrí la puerta. Íbamos a tener que partir a pie. No sé si estas personas se darán cuenta de que estoy fuera de la carretera, pero tenemos que asumir que lo estarán y seguir avanzando hasta que encontremos ayuda. Antes de salir agarré 2 suéteres, un gorro de lana, una botella grande de agua y 4 paquetes de galletas saladas. Hacía frío afuera y no sabía cuánto tiempo correríamos hasta que encontráramos ayuda. Además, no sabía qué hacer con el bebé, pero tenía mucha hambre. Sabía que el auto apuntaba hacia el sur, así que miré al cielo y elegí una estrella bastante brillante en esa dirección. Pensé que podríamos seguirlo. Caminamos durante aproximadamente 3 horas, deteniéndonos ocasionalmente para descansar y beber. Cruzamos varios arroyos pero no me atreví a llenar mi botella de agua. Era casi medianoche y sabía que el niño estaba agotado. Pero a pesar del duro viaje, no pronunció una palabra de queja. No hablamos mucho porque no quería revelar nuestra ubicación en caso de que alguien estuviera cerca. Al encontrar un arbusto, dibujé 2 montículos de hojas para hacer una cama. Entonces le dije a George que durmiera un poco. No discutió y en pocos minutos estaba profundamente dormido. Me quedé despierto 1 hora más. Lo primero que hice fue revisar mi herida. Resultó ser un corte profundo a lo largo de mi lado izquierdo donde la bala me había arrugado. La herida todavía sangraba un poco, así que me arranqué parte de la camiseta interior y la vendé lo mejor que pude. Luego tomé uno de los suéteres y se lo puse a George. El otro me lo puse yo mismo, después de lo cual caí en un sueño muy incómodo. Me despertaron los primeros rayos del sol de la mañana. Cuando desperté, gemí. Me dolía el costado como el infierno.
Ahora desearía haber traído ibuprofeno cuando me senté, despertó a George. Cuando se sentó, le pregunté, ¿cómo te sientes esta mañana? Tengo mucho dolor, señor, respondió él. Estoy dentro. Me reí. Toma algunas galletas saladas. Le tiré la bolsa mientras sentaba a Nate, estudié al joven. Todavía estaba asustado, pero se mantuvo sorprendentemente confiado. Le entregué agua y otro paquete de galletas saladas. Luego revisé mi herida y afortunadamente ya no sangraba. Lo siento, señor, dijo George tímidamente. ¿Qué nos va a pasar? Buscaremos ayuda, luego tus padres te recogerán y continuaré mis vacaciones. Pero primero supongo que tendré que ir al médico a que me den puntos. Se ve terriblemente valiente, señor, dijo, mirando al suelo. Ojalá fuera tan valiente. ¿De qué hablas? Fuiste muy valiente, le aseguré. La mayoría de los niños se habrían sacado los ojos. Pero he estado llorando, señor. Él me miró ansiosamente. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Mira, George, dije en voz baja, está bien llorar. Todo el mundo llora en un momento u otro. Llorar solo demuestra que te preocupas por algo. No hay vergüenza en ello. Simplemente no quiero que la gente se decepcione de mí, dijo George, mirándome directamente. George. Te voy a dar una de las lecciones más importantes de la vida, le dije con una sonrisa. Solo hay una persona a la que nunca querrás decepcionar. George me miró confundido. ¿Quién podría ser? La única persona a la que no quieres decepcionar es a ti mismo, dije con firmeza. Sí, usted. Haz lo que creas que necesitas hacer y da lo mejor de ti. No necesitas disculparte con nadie. Y si alguien te dice lo contrario, dile que retroceda. Esto hizo reír a George y su estado de ánimo comenzó a mejorar. Después de recoger nuestras escasas pertenencias, partimos de nuevo. Tenía mucho dolor y sabía que mi herida estaba infectada. Simplemente no tenía forma de mantenerlo limpio. Además, ya no tenía una estrella guía y quería permanecer cerca de la línea de árboles en lugar de caminar habitualmente por los campos. Era más difícil caminar que el día anterior, pero logramos aguantar. Podíamos ver helicópteros a lo lejos. Esperaba que nos estuvieran buscando, y quería que vinieran en nuestra dirección. Al mediodía nos quedamos sin agua y no tuve más remedio que llenar nuestra botella desde el arroyo. Solo esperaba que no hubiera bacterias dañinas flotando en el agua. Sin embargo, decidí que necesitábamos que nos encontraran antes de que ninguno de nosotros se enfermara. Llegó la noche y todavía no habíamos encontrado una sola casa. Después supe que de alguna manera habíamos logrado abrirnos paso entre al menos una docena de casas. Si solo nos hubiéramos desviado unos cientos de yardas hacia un lado o hacia el otro, las habríamos visto. Tan pronto como encontré otro arbusto y preparé las camas. Nos sentamos. Solo que esta vez no había tantas hojas y tenía mucho dolor. Además, me sentí un poco mareada y supe que debía tener fiebre. Al día siguiente empezamos de nuevo. Solo que ahora tenía problemas para mantenerme al día. Los ojos de George estaban llenos de simpatía, incertidumbre y miedo. Sabía que George todavía no confiaba en mí por completo. Pero solo le sonreí y le dije que estaba bien. Él no me creyó ni por un segundo. A lo largo del segundo y ahora tercer día, nuestras conversaciones se volvieron notablemente más animadas. Ya no me preocupaba que me escucharan. Hablamos de muchas cosas. Sobre sus estudios, sobre sus amigos. Incluso un poco sobre sus padres. Parecía que no quería hablar de ellos, así que no insistí. Dijo que su padre y su madre eran muy estrictos y esperaban mucho de él. Le recordé nuevamente que la única persona a la que tenía que satisfacer era a sí mismo. Hacia el mediodía comencé a arder de impaciencia. Habíamos llegado a un lugar donde no podíamos quedarnos en el bosque. Necesitábamos cruzar este campo para seguir adelante.
Le dije a George que íbamos a cruzar rápidamente el campo. Y ve al bosque del otro lado. Estábamos a unos 100 metros de la nueva línea de árboles. Cuando escuché el sonido distintivo de un motor diésel, me maldije a mí mismo porque sonaba como un Mercedes. «Corre, George», ordené y salí tras él. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver el Mercedes cruzar la colina y bajar al campo directamente hacia nosotros. Acabábamos de llegar a un grupo de árboles caídos cuando sonaron disparos. Venían del auto que venía hacia nosotros. Trepamos por árboles caídos y tomé posición. «George, escúchame atentamente», le dije, sosteniendo su mano derecha. «Quiero que sigas corriendo. Intenta alejarte de aquí lo más que puedas. Pero cuando escuche los disparos, deténgase, busque un lugar para esconderse y no salga hasta que se hayan ido». «Pero señor Adams, ¿qué hay de usted?», preguntó con pánico en sus ojos. «Me quedaré con ellos todo el tiempo que pueda», dije. «Ahora sé un tipo valiente y despega como te dije». Creo que George estaba a punto de discutir conmigo, pero lo empujé y salió corriendo. Eso estuvo bien, porque el Mercedes estaba a menos de 100 pies de distancia. Empezaron a disparar de nuevo. Solo que esta vez comencé a devolver el fuego. No creo que estuvieran esperando eso. En Gran Bretaña, la gente no suele tener armas de fuego de todos modos. El coche derrapó y se detuvo, cayendo de lado. Los hombres se escondieron detrás del auto y comenzaron a disparar. Por lo que pude ver, había 5 hombres en el auto y todos estaban armados. Encontré un lugar donde podía arrodillarme y tener espacio entre los árboles para disparar. Cuando devolví el fuego, esperaba como el infierno que George mantuviera una gran distancia entre nosotros. Estaba a la mitad de la segunda revista cuando sucedió. Parecía que este tiroteo había estado ocurriendo durante horas, pero hasta ahora habían pasado menos de 5 minutos. Había tenido suerte. Los árboles habían bloqueado la mayoría de los disparos, pero una bala atravesó las ramas y se estrelló contra el lado derecho de mi pecho. Fui arrojado de espaldas al suelo. Pasaron 10 segundos o más antes de que pudiera ponerme de pie. Mientras yacía allí, uno de los combatientes decidió apresurarme en mi posición. Este fue un gran error para él. Lo golpeé en el centro y cayó. Disparé 2 tiros más, pero luego comencé a perder el conocimiento. En ese momento escuché un estruendo y una sombra pasó sobre nosotros. En ese momento vi helicópteros viniendo hacia nosotros. Hombres armados bajaban por las cuerdas, disparando mientras descendían. Entonces me cansé mucho y cerré los ojos. Un día me desperté con una luz brillante y un dolor increíble. Una mujer se acercó a mí de inmediato y recuerdo que alguien me dijo, «Tenemos que llevarlo de regreso a la sala de operaciones». Entonces la oscuridad descendió sobre mí de nuevo. Cuando me desperté por segunda vez, sentí que flotaba sobre algo. La habitación era luminosa y no había dolor. Una enfermera con traje de matrona estaba parada a mi lado y me tomaba el pulso. Cuando vio que mis ojos estaban abiertos, sonrió. «Bienvenido de nuevo, señor Adams», dijo con un delicioso acento británico. «Es un placer verte entre los vivos. Nos tuviste preocupados por un tiempo. Pensamos que te íbamos a perder anoche en unos momentos, pero el médico cree que finalmente saliste adelante». Me dolía la garganta, pero tenía que hablar. «Chico», era todo lo que podía jadear. «Está bien, señor Adams», dijo amablemente la enfermera. «Alguien vendrá en breve para hablar contigo». La enfermera realmente no respondió a mis preguntas y eso me puso ansioso. Pero pronto me quedé dormido. Cuando desperté de nuevo, vi que era de noche. Después de un rato apareció una ordenanza que me dio sopa y me ayudó a beber jugo. Había intravenosas alrededor de mi cama y todas me las inyectaban. No sé cuánto dormí, pero cuando desperté de nuevo ya había luz. El médico estaba de pie junto a la cama, estudiando la tabla. Un niño.
Suspiré mis preguntas de nuevo. Ah, señor Adams, está despierto. Bien. El doctor me sonrió. No hay nada malo con el chico, sin embargo, le dije que estaba muy molesto cuando te trajeron. Él te sostuvo en sus brazos y te suplicó que despertaras. Estaba cubierto de tu sangre, pero por lo demás ileso. ¿Es pariente tuyo? Negué con la cabeza, pero incluso una carga tan ligera me cansó y me quedé dormido de nuevo. Pero supongo que no dormí mucho porque todavía había luz cuando me desperté unos minutos después. La enfermera entró y sonrió cuando vio que estaba despierta. ¿Cómo se siente, señor Adams? Ella preguntó. Me duele mucho la garganta, respondí en poco más que un susurro. También me duele el pecho y el costado. Te conseguiré algo para el dolor, dijo, y luego agregó, hay personas que quieren hablar contigo. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte como para hacer eso? Asentí. Un caballero que parecía tener unos 40 años entró en mi habitación. Se sentó en la silla junto a mi cama. Tenía el pelo del color de la sal y la pimienta y un bigote tupido. Sus mejillas tenían un tono rojizo. Señor Adams, soy el inspector Blair de Scotland Yard. Me gustaría una declaración informal de su parte, si me lo permite. Claro, dije y me sorprendió que mi voz pareciera más firme. Obviamente has pasado por un calvario, comenzó el inspector. Los médicos me dicen que las cosas han ido a tu manera durante un tiempo. Todavía están un poco preocupados por su infección, pero afortunadamente parece estar en el camino de la recuperación. Pero me preguntaba si podría contarme sobre su participación en el incidente del lunes pasado. Sacudí la cabeza lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Me temo que no puedo decirte mucho. Realmente no tengo idea de lo que estaba pasando. Creo que tropecé con un secuestro. Antes de darme cuenta, George y yo estábamos huyendo. Pasamos días tratando de encontrar ayuda, pero nunca encontramos a nadie. Entonces los secuestradores nos alcanzaron. Traté de retenerlos el tiempo suficiente para que George escapara. El inspector me sonrió como si supiera mucho más de lo que había sucedido que yo. Bueno, eso no habría sido difícil ya que no sabía casi nada. Dígame, señor Adams, ¿cómo terminó en la casa exacta donde ocurrió el secuestro? Estoy perdido, admití con molestia. No cargué mi teléfono antes del Left de Londres e intenté usar un mapa en papel, pero todo lo que logré hacer fue perderme irremediablemente. Encontré un camino de tierra que conducía a la parte trasera de la mansión. Esperaba poder obtener indicaciones de alguien allí. Sin embargo, cuando me acerqué al frente, vi que estaban tratando de secuestrar a George. Tenía mi arma conmigo y la usé para liberar al niño. Nos fuimos en el coche que había alquilado. Pero casi nos quedamos sin gasolina cuando el auto se detuvo. George y yo tuvimos que caminar. Como dije, no pudimos encontrar a nadie que nos ayudara después de eso. Solo traté de contenerlos. ¿Cómo nos encontraste? Equipos de búsqueda y helicópteros han estado peinando el área desde que se informó del secuestro. Uno de los pilotos del helicóptero vio un automóvil que bajaba corriendo por la colina y lo siguió. Se encontraron con tus disparos y los detuvieron. Luego usted y el niño fueron llevados al hospital. Al principio pensamos que el niño estaba gravemente herido porque tenía mucha sangre, pero resultó que era tu sangre. Se negó a apartarse de tu lado. Le dije que era valiente. Respondí distraídamente. ¿Qué fue eso, señor Adams? Nada. Él era muy valiente. El inspector se recostó en su silla y sonrió. Esa es una historia increíble. Es verdad, lo juro. Protesté. Si no crees. Yo, pregúntale a George. Oh, le creo, señor Adams. Sin embargo, hay un punto que me gustaría aclarar. El arma con la que te defendías, ¿de dónde la sacaste? Era como un ciervo con los faros encendidos.
la frase que pasó por mi cabeza fue «oh mierda». Sabía que ahora estaba en problemas y, sin embargo, sabía que sin esa pistola probablemente estaría muerto. Lo traje conmigo desde los Estados Unidos. Respondí en voz baja. No lo creo, señor Adams. El inspector sonrió. Traer un arma al Reino Unido es un delito. El arma que encontramos tenía los números de serie borrados. Así que debes haber conseguido el arma de los secuestradores. Tienes mucha suerte, ¿no crees? Mi confusión fue reemplazada repentinamente por claridad cristalina. El inspector me estaba ofreciendo una negación plausible sobre el arma. Yo no era de los que miraban un caballo de regalo en la boca. Rápidamente confirmé la suposición de los inspectores. Sí, eso es exactamente lo que sucedió. Cogí desprevenido a uno de los secuestradores y pude quitarle el arma. Excelente, dijo el inspector Blair, poniéndose de pie. Sabes, me vendría bien una taza de té. ¿Puedo conseguirte uno también? A decir verdad, inspector, mataría por una taza de café. Él se rió y dijo, veré qué puedo hacer. 10 minutos después, el inspector regresó con un asistente que tomó una taza de té y una taza de café. También había un plato de galletas, que creo que los ingleses llaman galletas. Señor Adams. El inspector comenzó a tomar un sorbo de té. Tengo mucho que decirte y hay mucho que tenemos que resolver antes de que hables con alguien más. Así que permítanme comenzar corrigiendo un concepto erróneo suyo. El chico, que conoces como George, en realidad es Peter. Y Peter es el futuro duque de Windsor. Y probablemente se referirá a él como el futuro rey de Inglaterra. Sin embargo, el título correcto es futuro rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta información me sorprendió hasta la médula. No se me ocurrió nada qué decir, así que guardé silencio. Su Alteza pasaba el fin de semana con su amigo George en la finca de Lord y Lady Ashford. Lord y Lady son los padres de George. Los guardias consistían en 8 hombres. 2 de ellos murieron, 3 resultaron gravemente heridos y el resto incapacitados. Fue un intento bien planeado y coordinado de secuestrar al príncipe. De hecho, si no te hubieras topado con él, habrían logrado secuestrarlo y nos habrían dejado en completa ignorancia sobre lo sucedido. Aún no sabemos por qué estas personas intentaron secuestrar al príncipe. Tampoco tengo idea de cómo supieron dónde estaba el príncipe. Eso es algo que ciertamente investigaremos mientras tanto. Todo lo que sé con certeza es que eres un gran héroe. Consideré la información de los inspectores y luego respondí débilmente, no me siento un héroe. De hecho, estoy un poco incómodo. ¿Debería llamar a alguien?, preguntó el inspector. Sacudí la cabeza. No, estaré bien. Ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación. El inspector tomó un último sorbo de té y sacó un bloc de notas y un centavo. Los rumores de un intento de asesinato del príncipe se filtraron casi de inmediato. El país ha estado en un estado de agitación desde entonces. Ahora que el príncipe se ha recuperado a salvo, las celebraciones han estado ocurriendo durante días, tanto aquí como en el extranjero. Pero también ha puesto a prácticamente todas las agencias de investigación británicas bajo una intensa presión para llegar al fondo de lo sucedido. De repente sentí pánico porque todo el incidente parecía un ataque terrorista. Si es así, tanto mi familia como yo podríamos estar en peligro. ¿Puedo hacer una solicitud? Ciertamente puede hacer una solicitud, pero si puedo cumplirla es otra cuestión. ¿Podrías por favor no mencionar mi nombre y todo?, pregunté de inmediato. Interesante, dijo el inspector, alisándose el bigote. ¿Por qué querrías hacer eso? Solo creo que es más seguro de esta manera. Traté de explicarle que sí es obra de terroristas y estoy en la lista de quienes interfirieron con ellos, podrían tratar de tomar represalias contra mi familia y contra mí. Sí, me doy cuenta de que podría ser un problema, estuvo de acuerdo el inspector.
lo discutiré con mis superiores y se lo haré saber en unos días. Por ahora, te estamos manteniendo en la oscuridad. Hay personas que podrían alarmarse si no escuchan de usted. Si es así, nos pondremos en contacto con ellos inventando una leyenda de tal vez mis padres, dije después de pensarlo un momento. ¿Qué día es? Es viernes 6. He perdido casi una semana, dije en voz baja. En una semana este domingo tengo que volar de regreso a Estados Unidos. Dudo que salga del hospital en una semana. Podría ser mejor si les escribes a mis padres usando mi cuenta y les dices que estoy extendiendo mis vacaciones. Encontramos su itinerario y su equipaje. Hemos estado observando los lugares en los que planeaba quedarse para ver si alguien se comunicó con usted. Hasta ahora nadie ha intentado hacerlo. Oh, otra persona que deberías conocer, dije, recordando mi obligación. Se supone que cenaré con la señorita Sarah Smythe el sábado por la noche. Las cejas de los inspectores se alzaron cuando mencioné mi participación en la cena. ¿Y cómo conoce a la señorita Smythe? La conocí en el tren a Alemania, le expliqué. Nos hicimos amigos y ella se convirtió en mi guía turística no oficial. No había nada romántico entre nosotros. Ella fue muy amable y servicial. Entiendo, dijo el inspector poniéndose de pie. ¿Tienes correo electrónico para ella? Cuando asentí, el inspector continuó. Creo que sería mejor que le enviara un correo electrónico y le hiciera saber que ha resultado lesionado. No tiene lesiones graves, pero preferiría ser tratado por su médico en casa. Mientras tanto, habrá oficiales afuera de su habitación durante todo el día hasta que decidamos cómo proceder. Me pondré en contacto con usted en unos días cuando tengamos una mejor comprensión de todo. Mientras tanto, espero que te des cuenta de que te mantendremos incomunicado. Eso no será un problema. Sacudí la cabeza. Los siguientes días fueron muy difíciles. A medida que comencé a mejorar, comenzaron a reducir mis analgésicos. Esto significaba que a veces sentía dolor, especialmente justo después de la fisioterapia. Empecé a tener fiebre por estar confinado en mi habitación. Al principio era interesante ver reportajes de televisión. Había un ambiente de júbilo agradecido, especialmente en el Reino Unido. Pero también hubo indignación. Pero después de 1 o 2 días de informes ininterrumpidos, se volvió doloroso verlo. Supongo que sufría de una forma leve de trastorno de estrés postraumático. Justo cuando empezaba a creer que el inspector Blair se había olvidado de mí. Llegó el martes siguiente. Esperaba que me diera buenas noticias, como cuando se me permitiría leave. Solo quería mejorar y volver a casa. Estaba de pie junto a la ventana deseando estar afuera cuando el inspector Blair entró en mi habitación. Te ves notablemente bien, señor Adams. Me alegro mucho de que te estés recuperando tan rápido. Eso hace que mis noticias sean aún más gratificantes. Suena prometedor, dije, sentándome al borde de la cama. Estamos trabajando arduamente para llegar al fondo de este vil ataque. Desafortunadamente, todavía no sabemos quién está detrás del secuestro. Sin embargo, hemos logrado capturar vivos a 2 de los perpetradores y esperamos que al menos uno de ellos nos diga lo que queremos saber. Bueno, eso hace que mi solicitud sea tan urgente como siempre, respondí. Espero que no menciones mi nombre y todo. Es un nombre interesante, señor Adams. A la mayoría de los hombres les gustaría presumir del título de héroe, pero tú deseas permanecer en el anonimato. Su principal preocupación es por su familia, lo cual es encomiable, pero para tranquilizarlo, mis superiores han acordado que permanezca en el anonimato. Haremos todo lo posible para mantener su nombre fuera del dominio público. Debo admitir que mis superiores estaban a favor de divulgar su nombre de inmediato. Algunas personas en el departamento sospecharon que podrías haber sido parte de una conspiración. Al principio no creyeron tu historia de que acabas de tropezar con un secuestro. Algunos creyeron que eras parte de una conspiración, pero se acobardaron en el último minuto.
Sin embargo, un cheque del dispositivo de rastreo en el auto de alquiler confirmó todo lo que nos dijo. Además, el príncipe insistió en que no tuviste nada que ver con el secuestro. Eso es genial, dije con una sonrisa. Supongo que significa que puedo volver a los Estados Unidos tan pronto como me den de alta del hospital. No puedo esperar a llegar a casa. Sí, se le permitirá salir del país tan pronto como sea dado de alta, confirmó el inspector. Creemos que cuanto antes abandone el país, más seguro estará. ¿Has recibido algún mensaje de mis padres? Pregunté. Sí. Intentaron llamarte y enviarte un correo electrónico, confirmó el inspector. Naturalmente, no pudimos contestar las llamadas, pero les informamos por correo electrónico que solo tenía una pequeña cantidad de cobertura celular. He hablado con los médicos y te darán el alta en una semana el sábado y nos hemos tomado la libertad de reservarte un vuelo que salga el mismo día. Saldrá del hospital después del almuerzo esa tarde, acompañado por seguridad. El viernes, cuando se suponía que debía salir del hospital, el inspector apareció nuevamente y me devolvió mi teléfono celular. Dijo que podía llamar a quien quisiera. Llamé a mis padres y les dije que tuve un accidente. Mentí y dije que no era nada grave, pero que necesitaba ir al hospital. Mi mamá estaba muy molesta y quería volar para ayudarme a regresar. Mentí de nuevo y dije que me caí de la bicicleta y tuve una desafortunada colisión con un metal, pero que estaba bien. Le dije que estaría en casa antes de que pudiera comprar un boleto. Eso pareció tranquilizarla. El sábado por la mañana, después del desayuno, me levanté y me vestí. No podía esperar a Liv. Al hospital y vete a casa. Alrededor de las 11 escuché un ruido en el pasillo fuera de mi habitación. Cuando miré, vi a una pareja bien vestida y a un niño pequeño caminando hacia mi habitación. Me llevó un momento, pero luego reconocí a George o, como me corregí, a Peter. A medida que la pareja se acercaba, hombres y mujeres a ambos lados del pasillo se inclinaron o hicieron una reverencia. Fue irreal verte leer historias sobre cómo se trata a la realeza británica, pero nunca esperas verlo de primera mano. La pareja fue muy amable con todos los que pasaron, pero Peter parecía nervioso cuando finalmente me vio. Aceleró su paso y llegó hasta mí antes que sus padres. Su Alteza. Asentí con una sonrisa. Señor Adams, me alegro mucho de verlo con buena salud. Dijo con una amplia sonrisa. Cuando te subían al helicóptero, temía tanto que te hubieran matado. Muchísimas gracias por ayudarme. Para entonces el rey y la reina ya estaban al lado de su hijo. De su majestad, dije con una leve reverencia. Me siento verdaderamente honrado. No, señor Adams, ese honor nos pertenece. Dijo el rey mientras extendía su mano y la estrechamos. No podía creer que estaba estrechando la mano del rey y que nunca podría contárselo a nadie. Oh, bueno, me dije a mí mismo. Es lo mejor, señor Adams. La reina continuó. No puedo agradecerte lo suficiente por salvar a nuestro hijo. Ha sido muy difícil para mí desde el incidente. Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si no hubieras estado allí. Siempre estarás en nuestros pensamientos y oraciones. La reina me tendió la mano, pero rápidamente apartó la mirada cuando la tomé, luego levantó la mano y la besó. Quedé completamente sorprendido por este acto y no supe cómo reaccionar. Puedes estar orgullosa de tu hijo, fue todo lo que pude decir. Fue muy valiente en circunstancias muy difíciles. Sin su ayuda, no creo que lo hubiéramos logrado. Ese fue el final de la reunión y se fueron. A la familia real se le advirtió que no hiciera mucho ruido a mi alrededor. Podría hacer que la gente me cuestione. Me enteraría un poco más tarde de que esta visita supuestamente era parte de su agenda real. Sin embargo, insistieron en visitar el hospital para agradecerme personalmente. Me conmovió el gesto.
Todo el tiempo que pasé en el hospital me había dado mucho tiempo para pensar en mi vida y no estaba particularmente satisfecho conmigo mismo. El vuelo a casa todavía me tenía pensando en qué hacer a continuación. Mis padres estaban allí para conocerme y vi el alivio en los ojos de mi madre cuando sus temores sobre mi salud se disiparon. Sin embargo, ella me abrazó con fuerza. Mi papá también estaba feliz de verme en casa y también me abrazó. Refunfuñé un poco y le expliqué que mis heridas aún me dolían un poco. Sin embargo, me encantó su abrazo. Era algo que rara vez hacía. Mi padre siempre le decía a la gente que no le gustaban los abrazos. Eso no es realmente cierto. Ahora aprovecha cada oportunidad para abrazar a mi mamá. Mientras estábamos parados en el carrusel de equipaje, mi mamá se puso muy tranquila y seria. Mike, hice algo por lo que podrías estar enojado conmigo. Pero por favor, si vas a enojarte, entonces enójate conmigo. No puedo pensar en nada de lo que hagas, mamá, para enojarme. Podrías cambiar de opinión muy pronto, dijo mamá y miró hacia una de las puertas de salida. Miré hacia donde mamá miraba y vi a Cari parada allí, con aspecto confundido. Sus ojos enrojecidos me dijeron que había estado llorando. Cari parecía pálida y temblaba levemente. Hace unas semanas, me habría enojado con mi mamá y me habría ido. Pero cuando estás tan cerca de la puerta de la muerte como yo, tienes una perspectiva completamente diferente de la vida. De repente, muchas cosas que pensabas que eran tan importantes ya no lo son. Mientras miraba a Cari, ya no veía a una esposa infiel. Vi a una mujer que estaba sola, triste y asustada. También vi a una mujer de la que se habían aprovechado groseramente y a una mujer que todavía parecía amarme. Ella seguía siendo la hermosa mujer de la que me había enamorado. Le sonreí y caminé hacia donde ella estaba parada. Hola, Cari, dije en voz baja. Gracias por venir a darme la bienvenida a casa. En ese momento, la reserva de Cari se rompió y se arrojó a mis brazos. Ella sollozó en mi hombro, repitiendo una y otra vez, lo siento mucho. Por favor, perdóname. La calmé y luego la llevé a donde estaban mis padres. Ya se habían llevado mi equipaje. No me gustaba la comida en el avión, así que casi no comía nada. Dije alegremente, ¿qué dices que te lleve a cenar a todos? Me muero de hambre. No puedo decir que las cosas entre Cari y yo mejoraran de repente, pero fue un comienzo. Al principio, no tenía idea de lo que quería. Todo lo que sabía era que ya no quería castigar a Cari. Quería que ella fuera feliz. Unos días después, la invité a almorzar para discutir nuestros problemas. Luego comenzamos a ir a sesiones de asesoramiento y finalmente comenzamos a vernos nuevamente. De nuestras sesiones, aprendí que Cari tenía miedo de decepcionarme. Por eso aceptó tener una aventura. También aprendí que yo mismo había arraigado esta creencia, prodigando elogios a mi esposa cuando hacía lo que yo pensaba que era bueno. Y cuando no cumplió con mis expectativas, Cari vio mi decepción. Nunca me di cuenta de que estaba haciendo esto, pero en retrospectiva me di cuenta de que era absolutamente cierto. Nos llevó 6 meses resolver nuestros problemas, pero nunca dejé de amar a Cari. Entonces, en presencia de un pequeño número de familiares, Cari y yo nos volvimos a casar en el patio trasero de sus padres. De todas las personas presentes en nuestro nuevo matrimonio, aparte de nosotras mismas, las más felices, en mi opinión, fueron nuestras madres. Llevé a Cari a un crucero para nuestra luna de miel. Curiosamente, Cari y yo no tuvimos sexo antes de casarnos. Ninguno de los dos quería amortiguar nuestras emociones. Entonces, esa primera noche, en nuestra cabaña, ambos estábamos nerviosos. Sé que suena ridículo porque habíamos hecho el amor cientos de veces mientras estábamos casados la primera vez. Pero este segundo matrimonio fue muy diferente al primero. Sé que yo, por mi parte, me sentí conectada con Cari en un nivel mucho más profundo. Para mí, Cari siempre había sido la chica más hermosa que había conocido.
Tenía el pelo largo y rubio y la nariz abotonada. Pero fueron sus suaves ojos marrones los que me atrajeron la primera vez que la conocí, lo que aún me cautivó. Cuando me metí en la cama con Carrie, pude sentirla temblar de anticipación. Olía tan maravillosamente. Y ella era aún mejor al tacto. El resto de la luna de miel fue muy parecida a esa primera noche. Claro, hicimos excursiones, fuimos a bailar, asistimos a espectáculos, pero sobre todo hicimos el amor. Estaba enamorado de mi esposa de nuevo, pero todavía tenía una nota de desconfianza en el fondo de mi mente. No levantó su fea cabeza hasta años después. Creo que sucedió esa primera noche. Pero 2 meses después, Carrie descubrió que estaba embarazada. 7 meses después, tuvimos un niño al que llamamos Grant. 11 meses después de eso, tuvimos una niña a la que llamamos Louise. 3 años después de eso, Carrie volvió a trabajar a tiempo parcial. Al principio no me importaba el nuevo trabajo de Carrie, pero no pude evitarlo. Con cada mes que pasaba, mis sospechas y celos crecían. Guardé mis recelos para mí, pero estaba pasando factura a nuestro matrimonio. Aunque Carrie no estaba haciendo nada para preocuparme, yo seguía preocupado. Al mismo tiempo, sin darme cuenta, comenzaba a distanciarme de mi esposa. Debo haberme estado preparando mentalmente para esto porque no podía evitar la sensación de que Carrie me traicionaría de nuevo. Carrie sufría de mis estados de ánimo y eso la estaba afectando. Empezamos a pelear cada vez más a menudo. Eventualmente, comencé a pensar en el divorcio. Fue Carrie quien una vez más me convenció de ir a terapia con un psicólogo. Al principio no pareció hacer mucho. Pero poco a poco me di cuenta del agujero que había cavado para mí. Después de darme cuenta de mi problema, nuestra relación mejoró mucho. Entonces comenzamos a reconstruir nuestra relación. Durante el año siguiente, mi familia y yo tuvimos una vida maravillosa. Entonces ocurrió el desastre. No sabíamos que Justin Bosner había sido liberado antes de tiempo de prisión. Durante su tiempo en prisión, su odio por mí había crecido exponencialmente. Carrie y yo acabábamos de acostar a los niños cuando escuchamos que varias ventanas en el frente de nuestra casa se rompieron. Fui a comprobar qué pasaba y Carrie fue a asegurarse de que los niños estuvieran bien. Cuando entré a la sala de estar, Justin estaba parado frente a mí apuntándome con un arma. Bueno, Mickey, he esperado mucho tiempo por este momento. Él gruñó. Voy a soltarte las tripas y luego divertirme un poco con tu linda esposa. Estoy seguro de que lo disfrutará tanto como antes. Sentí ganas de arrancarle la cabeza al imbécil, así que di un paso adelante, pero él extendió el arma aún más. Yo no intentaría eso, Mike. Podría apuñalarte incluso antes de que te acerques a mí. Pero quiero que este momento dure más. En ese momento vi una raya volar hacia la sala de estar desde la dirección del comedor. Carrie estaba agarrando el arma y Justin estaba tratando de quitársela. Me moví instantáneamente, pero el arma se disparó antes de que pudiera sacarla. Carrie se desplomó al suelo y golpeé mi puño contra la mandíbula de Justin, lo que hizo que se sacudiera hacia atrás y se golpeara la cabeza contra la pared. Entonces estaba de rodillas abrazando a Carrie. Pude ver sangre saliendo de su vientre. Agarré mi teléfono de la mesa de café y marqué el 911. Parecieron horas, pero 8 minutos después la policía y la ambulancia estaban en la escena. Agarré una toalla para presionarla contra la herida. Recuerdo llorar, por favor aguanta, Carrie. Por favor, no. Mueras. Carrie se recostó en mis brazos y me miró. Eres la única a la que he amado. Gracias por llevarme de vuelta. Cuida de nuestros niños. Entonces cerró los ojos. Nunca volvieron a abrir. El personal del hospital trabajó incansablemente para salvarla, pero el daño fue demasiado grande. Estaba completamente fuera de sí. Gracias a Dios tenemos 2 madres.
Se mudaron conmigo y se encargaron de todo mientras yo estaba fuera. Le costó perder a Cari para que finalmente se diera cuenta de que yo era su único amor verdadero. Sé que estuve en el funeral, pero no recuerdo nada. Todo lo que recuerdo es pensar que yo debería ser la muerta, no Cari. Justin fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Antes de su juicio, se suicidó en prisión. Estaba enojado porque se bajó tan a la ligera. Tomó alrededor de 3 meses, pero finalmente comencé a salir de mi depresión. Mis hijos fueron la razón principal de mi recuperación, porque tenía que ser fuerte por ellos. Extrañaban a su madre tanto como yo, pero como se supone que deben hacer los niños, se recuperaron rápidamente. No sabía si alguna vez me recuperaría, pero esperaban que fuera un apoyo para ellos, por el bien de Cari. No podía defraudarlos. Pero todavía estaba dañado. Y no importaba cuánto intentara ocultarlo, mi mamá lo sabía. Fue ella quien finalmente sugirió que me fuera con los niños. Al principio me resistí, pero finalmente acepté dejarnos regresar al Reino Unido. Mis padres y los padres de Cari acordaron acompañarme para ayudarme con los niños. Para entonces, ya no me preocupaba regresar a Inglaterra. Aproximadamente 18 meses después del secuestro, Scotland Yard descubrió un complot para secuestrar al príncipe heredero. Resultó que el complot había sido tramado por un grupo muy pequeño de antirreyes. Solo había 30 personas extrañas en el grupo, pero 2 de ellas trabajaban en el Palacio de Buckingham y tenían acceso a los horarios reales. La mayoría del grupo no entendía lo que estaban haciendo sus líderes, pero todos recibieron penas de prisión de diversa duración. Pero el plan final era matar a la princesa heredera. Desde el divorcio, he invertido el dinero del acuerdo. A estas alturas, la cantidad había aumentado a casi 5 millones. Así que decidí hacer este viaje extravagante y reservé boletos de primera clase para todos. Reservé una habitación en The Langham, uno de los mejores hoteles de Londres. Luego me aseguré de reservar una furgoneta de pasajeros porque quería completar mi recorrido por Escocia y Gales. No me di cuenta, pero un circo estaba a punto de estallar en Londres y yo estaba a punto de estar en el centro de él cuando hablé con el inspector Blair y pedí que se eliminara mi nombre de todos los registros. Supuse que los registros estarían sellados para siempre. Sin embargo, los registros no fueron sellados permanentemente. Acaban de sellar los registros durante 5 años. Si el caso permanecía sin resolver, el sello se extendería. Pasó otro año antes de que alguien pidiera abrir los registros al público. Finalmente, se accedió a la solicitud. Pedí que mi nombre no apareciera en todos los informes. Pero no sucedió. Mi nombre estaba en todos los informes. Incluso cuando estábamos en el vuelo de regreso al Reino Unido, había algunos reporteros muy persistentes que miraban los informes. Si tuviera la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder, nunca habría ido. Habría mudado a toda mi familia a un refugio y me habría quedado allí hasta que las cosas se calmaran. Pero no tenía ni idea. Así que me preparé para un viaje que esperaba que me ayudara a sanar mi alma de la pérdida de Cari y la culpa que sentía por no confiar plenamente en su amor. Mientras revisaba mis maletas y comenzaba a empacar para este viaje, descubrí el número de teléfono olvidado de Sarah Smythes. Estaba seguro de que el número ya no estaba en servicio o que estaba siendo utilizado por otra persona. Aún esperando que pudiera ser su número, llamé. Si pudiera ponerme en contacto con ella. Tal vez podría convencerla de unirse a nuestra gira. De cualquier manera, sentí que todavía le debía una cena por la que cancelé. Cuando huí de Inglaterra hace más de 6 años. Me sorprendió gratamente descubrir que la habitación era de Sarah y me alegró aún más que ella recordara quién era yo de inmediato. Sarah me dijo que estaba muy decepcionada de que tuviera que cancelar nuestra cena. Sin embargo, Sarah también me aseguró que entendía exactamente por qué tenía que hacerlo. Me sentí un poco culpable por no poder decirle la verdadera razón. Pero fue un capítulo de mi vida que era mejor dejar en el pasado.
Hablamos durante unas buenas 2 horas. Solo puedo imaginar cuál será mi factura telefónica cuando llegue a casa. Sin embargo, fue una conversación muy agradable. Tengo algunos amigos que son tan cercanos que podemos pasar meses sin hablar. Y cuando lo hacemos, parece que no ha pasado el tiempo en absoluto. Ese fue el caso de Sara. Poco a poco, nos contamos nuestras vidas durante los últimos 5 años. Sara se alegró cuando le dije que me había vuelto a casar con Cari y que tenían 2 hijos. Sara me dijo que todavía enseñaba en la misma escuela, pero ahora como subdirectora. Ella solo había estado casada por poco tiempo, hace unos 2 años. El matrimonio había sido un fracaso y el divorcio había sido particularmente desagradable. Y su exmarido estaba extremadamente amargado. Era obvio que el matrimonio fallido de Sara todavía la molestaba. Así que finalmente le conté sobre el asesinato de Cari y mis intentos de reconstruir su vida. Hubo un largo silencio después de que le conté sobre la muerte de Cari. Y por un momento pensé que Sara podría haberme colgado. Pero luego la escuché sollozar al otro lado de la línea. «Oh, Michael, lo siento mucho por ti», dijo con voz temblorosa. Ella siempre se dirigía a mí por mi nombre de pila y rara vez por mi apodo. Sin embargo, tienes hijos. Sé que parece un pequeño consuelo ahora, pero en los próximos años te darás cuenta de lo verdaderamente bendecido que eres. Al principio no sabía qué decir. Pero luego, con una sonrisa medio en broma, medio seria, dije que deberíamos dejar las historias tristes en el pasado. Sara estuvo de acuerdo. Y comenzó a contarme sobre incidentes divertidos que habían hecho sus alumnos. Estaba agradecida por el humor, pero finalmente llegué al verdadero propósito de mi llamada. «Mira, sé que es de último minuto, pero voy a venir a Inglaterra con los niños y sus abuelos», le expliqué. «Me gustaría poder hacer un poco de turismo. Si tienes la oportunidad de liberarte, me encantaría que te unieras a nosotros». «Oh, me encantaría hacer eso, Michael, pero no puedo liberarme ahora mismo. Solo estábamos a la mitad del semestre y tengo tantas reuniones a las que tengo que asistir». «Lo siento». «Lo entiendo», dije, pero no pude ocultar mi decepción. «Pero mira, todavía te debo la cena de la última vez. Tal vez podrías liberar una noche para cenar conmigo». «Me encantaría hacer eso», Sara respondió de inmediato. «Sin embargo, debes prometer traer a tus hijos y a sus abuelos. Me encantaría conocerlos a todos». «Maravilloso», dije alegremente. «Te llamaré cuando llegue a Londres y arreglaré algo». Como dije, incluso mientras volábamos a través del Atlántico, secretos que esperaba que estuvieran guardados para siempre estaban a punto de salir a la luz. Llegamos temprano en la mañana y sabía que la mejor manera de combatir el desfase horario era permanecer despierto hasta la hora de acostarme en un lugar nuevo. Si hace esto, se sincronizará con la nueva zona horaria al día siguiente. Dado que los niños durmieron durante la mayor parte del vuelo, estaban listos para partir. Mis padres y los padres de Cari no estaban entusiasmados con el plan, pero estuvieron de acuerdo porque insistí. Tan pronto como nos registramos en nuestras habitaciones, llamé a Sara e hice arreglos para cenar con ella la noche siguiente. Luego nos pusimos en marcha para explorar Londres. Visitamos la Torre de Londres, hicimos un recorrido en barco por el Támesis y visitamos Legoland en Windsor. Todos nos lo pasamos muy bien, pero eso estaba a punto de cambiar a la mañana siguiente. Esa noche me fui a la cama más feliz de lo que me había acostado en mucho tiempo. Tenía muchas ganas de nuestra excursión y de cenar con Sara. A la mañana siguiente me desperté con un fuerte golpe en la puerta de mi habitación. Había reservado una suite de 2 habitaciones para los niños y para mí. Los niños todavía estaban dormidos en una de las habitaciones mientras me ponía apresuradamente los pantalones y la camisa. Tropezando, caminé hacia la puerta y la abrí. En la entrada había un anciano sólido de mediana edad con un periódico bajo el brazo. «Disculpe la intrusión, señor Adams». El hombre se disculpó.
mi nombre es James Butterman y soy el gerente de este hotel. Me disculpo sinceramente por perturbar su sueño, pero necesito hablar urgentemente con usted. Todavía medio dormido, le hice un gesto al hombre para que entrara. Detrás de él, un camarero conducía un carrito con jugo, té, café y platos preparados. El señor Butterman le dijo al mesero que trajera el carrito y pusiera todo en una mesa en la esquina. Tan pronto como todo estuvo listo, el camarero se fue. El señor Butterman inmediatamente me sirvió una taza de café, que acepté con gratitud. Creo que debería sentarse, señor Adams. Hay algunas noticias de las que estoy bastante seguro de que no está al tanto. Tan pronto como me senté, el señor Butterman extendió un periódico frente a mí. El titular resuelto el misterio del secuestro infantil del príncipe Peters. Debajo del titular, pero aún por encima del pliegue, había una foto mía en color. Rápidamente hojeé el artículo y gemí. Mis pensamientos estaban dispersos en diferentes direcciones, pero ante todo estaba pensando en proteger a mis hijos. Cuando llegué al final del artículo y me di cuenta de que había quedado completamente expuesto, miré al señor Butterman. ¿Qué tan malo es?, pregunté. En este momento, cientos de personas y docenas de miembros de los medios de comunicación se agolpan afuera del hotel con la esperanza de verte. Aparentemente se ha filtrado la noticia de que estás en Londres y te quedas aquí. Las estaciones de televisión han estado hablando de ti toda la mañana. Espero que crezca la multitud fuera del hotel. Ya le he pedido a la policía control de multitudes. En pocas palabras, señor Adams, te has convertido en un medio de comunicación. Sensación. Toda Gran Bretaña quiere saberlo todo sobre ti. Mi mente era un completo desastre y todavía no sabía qué hacer. Pero de repente sentí que sabía por qué el señor Butterman me había visitado. Supongo que quieres que estemos estacionados en otro lugar. Oh, cielos, no, dijo el señor Butterman con una mirada de horror. Solo he venido para hacerle saber lo que está sucediendo y para asegurarle que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger su privacidad. Solo cuando el señor Butterman dijo privacidad, lo pronunció como privacy. ¿Qué sugieres que haga? Todavía no sabía qué hacer con este desastre y estaba más que aterrorizada por todo. Y ese fue solo mi primer encuentro con la locura que se desarrollaba. Solo empeoró a medida que pasaba el tiempo. Personalmente, sugeriría que usted y su familia se queden en el hotel, al menos por esta noche, sugirió el señor Butterman. Con suerte, las cosas se calmarán y la gente eventualmente perderá interés. Me pondré en contacto con mi oficina y veré qué tienen para ofrecer. El único problema con su plan es que estamos programados para cenar con un amigo en el restaurante Padella. El señor Butterman pensó por un momento y luego ofreció una solución. ¿Puedo sugerirle que invite a un invitado aquí y cene en el Grove de abajo? Es un restaurante de 4 estrellas con 46 asientos, por lo que será tranquilo y privado. Le dije al señor Butterman que su oferta era excelente y que cancelaría mi pedido en Padells y haría uno nuevo en Grove. Por favor, déjame encargarme de eso por ti. Él se ofreció y yo acepté. Todavía estaba en shock por lo que estaba sucediendo. Además, ni siquiera había visto lo que estaba pasando afuera todavía. Señor Butterman, ¿puedo hacerle una pregunta? Esperaba que él pudiera ayudarme a darle sentido a todo. Claro, responderé todo lo que pueda. ¿Por qué es esto tan importante ahora?, pregunté. Quiero decir, el secuestro ocurrió hace más de 6 años. Tal vez la policía manipuló un poco los detalles, pero, ¿qué importa? El príncipe fue rescatado y está sano y salvo. El señor Butterman me estudió un rato y luego sonrió con buen humor. Señor Adams, usted es estadounidense, así que nuestra familia real es más un truco para su gente. Pero para aquellos que son verdaderamente británicos, la monarquía es la base de nuestro país. Todo el país quedó atónito cuando se supo que el príncipe heredero había sido secuestrado. Toda Gran Bretaña estaba sumida en el miedo y el dolor.
Sin embargo, cuando fue rescatado, la nación se regocijó como una sola. Si recuerdas, la noticia de su regreso sano y salvo provocó 3 días de celebraciones. Y ahora se entera de que usted, señor, salvó al príncipe y que no buscó reconocimiento por sus acciones. Ha tocado la fibra sensible y evocado la gratitud de esta nación. Todo lo que puedo decir es que cada miembro de mi personal considera un honor servirle de cualquier manera que podamos. Además, quiero que sepa que no se le cobrará nada durante su estadía en el Hotel Langham. No puedo estar de acuerdo con eso, señor Butterman, protesté de inmediato. Nuestra presencia aquí ya les está causando a usted y a su personal muchos inconvenientes. El señor Butterman levantó las manos. Si apacigua su sentido de la justicia, hablé con la oficina central esta mañana y están encantados con la publicidad gratuita. Ya las reservas han subido más de un 18%. Cuando el señor Butterman se fue, Grant y Louise salieron de su habitación. El desayuno que dejó el señor Butterman incluía tocino, huevos, bagels y danés. También había avena. Hice platos para los dos y los senté frente al televisor. Pedí la película Toy Story para ellos. Era su película favorita. Entonces llegó el momento de hacer algunas llamadas telefónicas. Lo primero que hice fue convocar una reunión familiar. Desperté a los 2 abuelos y les pedí que vinieran a mi habitación lo antes posible. Después de eso, llamé a Sara para contarles sobre el cambio de planes. Cuando la llamé, ella tomó el primer timbre. Michael, apenas puedo creer lo que estoy viendo en la televisión. ¿Es cierto todo o parte de eso? Desafortunadamente, todo eso es cierto. Lo confirmé. Lamento no haber sido honesto contigo. Pero la verdad es que quería dejarlo todo atrás. ¿Es por eso que cancelaste nuestra cita para cenar contigo? Sara lo dijo con una voz que sonaba cuestionadora y afirmativa. Sí, lamento haberte engañado. Me disculpé. Pero el gobierno británico estuvo de acuerdo conmigo en que sería mejor que abandonara el país rápida y silenciosamente. ¿Es cierto lo que dicen sobre sus lesiones? Dicen que casi mueres. ¿No están exagerando? Sin exagerar. Todo es verdad. Pero eso está bien. Quería desviarme del tema de mí mismo al tema de la cena esa noche. Michael, esto es un gran problema. Sara protestó. Y pensé que estaba enojada conmigo, pero no lo estaba. Quiero decir, tuviste que pasar por toda esta terrible experiencia solo y luego volver a casa y ver cómo mataban a tu esposa. En ese momento, ella comenzó a llorar. Por favor, Sara, no llores. No hay nada malo en mí. Solo llamé para ver si te importaba si comíamos en el hotel esta noche. Todas las cosas consideradas. Entiendo si no quieres venir. Quiero decir, los medios están volviendo las cosas completamente locas por aquí. Definitivamente estaré allí esta noche, dijo Sara de inmediato. No hay forma de que te permita cancelar otra cena por mi culpa. Te veré a las 6. Cuando llegaron mis abuelos, simplemente repartí los periódicos. Luego los llevé a mi habitación y encendí la televisión. Las noticias de pared a pared hablaban de mí. Estaba más que emocionada. Cuando miré por la ventana a la calle frente al hotel, vi a cientos de personas. La policía había levantado barricadas, había movido a la gente al otro lado de la calle y les impedía moverse. Toda la escena fue surrealista. Cuando mi mamá leyó esta historia, de repente lloró. Este día estaba empeorando cada vez más. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté ansiosamente. Casi mueres, pero nunca nos lo contaste, sollozó. Lo siento, pero pensé que era mejor mantenerlo todo en secreto en caso de que terroristas estuvieran detrás del secuestro. No quería que persiguieran a nadie más en mi familia. Y cuando resultó que no eran terroristas, no vi la necesidad de volver al pasado. No estoy seguro de que a mi mamá le gustara mi explicación, pero la aceptó.
Nos conocimos en mi habitación de hotel antes de bajar a cenar. Sara se veía increíble y mis padres sentían mucha curiosidad por ella. Ella los encantaba fácilmente, y pronto se reían de sus historias sobre cómo ella era la subdirectora. La cena comenzó de manera muy incómoda. Todo el restaurante se puso de pie y aplaudió. Cuando entramos, entonces la gente comenzó a acercarse a nuestra mesa para presentarse y agradecerme. Simplemente sonreí y les presenté a mi familia y a Sara. A medida que la gente continuaba acercándose a nuestra mesa, Grant finalmente se volvió hacia mí y le preguntó a papá, ¿eres famoso? Supongo que sí, respondí, pero no quiero estarlo. Fue en la cena cuando Sara me dio las primeras buenas noticias del día. Después de explicarle quién era yo, la junta escolar aprobó unas vacaciones pagadas de 2 semanas para ella. Yo, Sara, ahora podría venir con nosotros y ser nuestra guía turística. La única pregunta ahora era si podríamos hacer el viaje. En medio de la cena, el señor Butterman se acercó a nuestra mesa. Lamento mucho interrumpirlo, pero ¿puedo hablar con usted, señor Adams? Me disculpé y seguí al gerente del hotel hasta un lugar tranquilo junto a la puerta de la cocina. Allí miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera al alcance del oído. Señor Adams, me puse en contacto con nuestra oficina central, él comenzó, y temía que nos pidieran que nos fuéramos. Tienen una sugerencia bastante buena. Piensan que podrías disminuir el frenesí de los medios si celebras una conferencia de prensa improvisada mañana. Podríamos mantenerlo en nuestro salón de baile. Por supuesto, la decisión es solo tuya. Pasé esa frase por mi cabeza un par de veces y me gustó. Creo que es una gran idea. ¿Qué necesito hacer para que esto suceda? El señor Butterman sonrió y negó con la cabeza. Absolutamente nada. Bueno, resuélvelo. Sugiero las 10 mañana por la mañana. Deberá informar con la ropa que use. Debe preparar una breve declaración y luego dar a la prensa 30 minutos para preguntas. Mis padres y suegros quedaron muy impresionados cuando les conté sobre la conferencia de prensa. A mis hijos no les importó porque estaban esperando su pastel y helado al día siguiente. Confieso que estaba muerta de miedo. Nunca había hecho nada remotamente similar. Además, nunca he sido fanático de hablar en público. A las 9:55, el señor Butterman me condujo al salón de baile principal. Me quedé atónito por la transformación. Banderas estadounidenses y banderas sindicales británicas cubrían la pared trasera. Guirnaldas rojas, blancas y azules colgaban por toda la habitación. La orquesta del hotel se colocó a la derecha del podio con banderas estadounidenses y británicas cruzadas frente a ellos. Mientras caminábamos hacia el podio, noté que cientos de personas estaban reunidas en el auditorio con cámaras de televisión instaladas en la parte trasera del auditorio. Mis piernas se sentían como gelatina mientras caminaba por el pasillo central. De repente, la gente comenzó a levantarse y aplaudir. Cuando llegué a la entrada el sonido era ensordecedor. Mi familia me siguió y le señalaron asientos cerca de la entrada. Los ojos de mis hijos se abrieron de par en par y miraron alrededor del pasillo con total asombro. Mi madre y mi suegra tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando finalmente se sentaron, mis hijos saltaban en sus sillas haciéndoles a sus abuelos una pregunta tras otra. Mientras subíamos a la plataforma construida apresuradamente, la banda comenzó a tocar The Star Spangled Banner, seguido inmediatamente por God Save the King. El señor Bannerman luego se acercó al micrófono y agradeció a todos por venir. Luego dio una breve introducción. Escribí un breve discurso, pero inmediatamente lo dejé de lado. Decidí que simplemente lo ignoraría y les haría saber a todos que estaba agradecida y humilde por la efusión, pero que me sentía muy indigna de todo. Entonces comenzaron las preguntas. Querían saber todo lo que había sucedido. Una de las primeras preguntas fue cómo sabía dónde estaba el príncipe para salvarlo. Admití que solo me enteré de que él era un príncipe.
Más tarde, en el hospital, le expliqué que estaba desesperadamente perdido y que esperaba que alguna persona amable me indicara la dirección correcta. Esto provocó la risa de los severos periodistas. Estaban especialmente interesados en los detalles del tiroteo. Hablé un poco sobre eso, pero pasé la mayor parte del tiempo agradeciendo al SAS que realmente nos había salvado. Como señalé, si no hubieran llegado, estaría muerto y probablemente el príncipe también. Después de que el señor Butterman agradeció a todos por venir, los reporteros seguían gritando preguntas. Cuando me fui, hice lo mejor que pude para responder a los que escuché. Afortunadamente, salí rápidamente del salón de baile y volví a mi habitación. Mis hijos estaban a mi alrededor hablando de todas las personas que vinieron a verme. Los abuelos estaban encantados con la emoción. Por supuesto, cuando planeé este viaje, ninguno de nosotros esperaba algo como esto. Unos minutos después llamaron a la puerta. Cuando lo abrí, Sara estaba parada allí sonriéndome. La abracé y le agradecí por venir. Ella se rió. Como dicen en Estados Unidos, los caballos salvajes no pudieron retenerme en Bayou Michael. Estuviste maravillosa. Estaba sentada en una de las últimas filas y nunca había escuchado a la prensa tan entusiasmada con nadie. Por lo general, están bastante malhumorados y buscan el próximo escándalo, pero les encantó la forma en que trataste de culpar a todos los demás. Les gustó especialmente cuando hablaste de tu profundo respeto y admiración por el príncipe y de lo valiente que era. Como dije, fuiste brillante. Al día siguiente nos invitaron a todos al Palacio de Buckingham, incluso a Sara, lo que realmente me sorprendió. Fue durante esta visita que aprendí algo muy singular sobre Sara. En primer lugar, ella era una amiga cercana de la reina. Fueron juntos a la escuela. Lo segundo que aprendí fue que su verdadero nombre era Lady Sarah Smythe. Su padre era duque. Me desmayé cuando Sara comenzó a explicar su historia familiar. Era demasiado complicado. Finalmente, al día siguiente nos fuimos de excursión. El gobierno proporcionó un automóvil con 2 agentes de seguridad para garantizar nuestra seguridad. No se ofreció seguridad. Era necesario para que pudiéramos ir de gira. Me pareció que todo era una pérdida de tiempo de esos guardias de seguridad. Pero Sara estaba feliz de estar protegida, así que no armé un escándalo. Nuestra primera parada fue en Manchester. Siempre he sido un gran fanático del fútbol. Incluso jugué en el equipo de mi escuela secundaria y en un equipo intramuros en la universidad. El Manchester United siempre ha sido mi equipo profesional favorito. Esperaba que pudiéramos ver el campo antes de recorrer la ciudad. El club de Manchester hizo un trabajo mucho mejor. Cuando se enteraron de que quería echar un vistazo al campo, organizaron una pequeña recepción en el estadio. ¡Ay! Me sacaron al campo con mi familia y Sara. Incluso pude conocer a algunos de los jugadores. Me sorprendió lo amables que fueron todos con nosotros. Nuestra siguiente parada fue Liverpool y afortunadamente fue una visita tranquila. Dado que nuestro horario no fue publicitado y la familia real había pedido a la prensa que respetara nuestra privacidad. Nos acomodamos y lo pasamos de maravilla. Desde Liverpool nos dirigimos hacia el norte, parando donde Sara pensó que nos gustaría. Probablemente porque era maestra. Sara tenía una gran cantidad de información. Fue mucho más divertido tener a alguien que entendiera la historia y el significado de cada lugar al que nos detuvimos. Llegamos a Glasgow y luego a Edimburgo, que decidimos hacer nuestra base. Desde allí podíamos hacer excursiones de un día a cualquier lugar al que quisiéramos ir. Una vez más, éramos libres de movernos. La emoción inicial disminuyó y me convertí en noticia de ayer. Estaba muy feliz por eso. No hay forma en el mundo de que pueda entender por qué alguien se ofrecería como voluntario para convertirse en una celebridad. Durante este recorrido descubrí que Sara no solo es una guía maravillosa, sino que estaba absolutamente enamorada de ella.
Mis padres e incluso mis suegros se enamoraron rápidamente de Sara y los niños estaban locos por ella. Comenzamos como conocidos casuales y ahora nos hemos convertido en amigos cercanos. Y una noche, mientras Sara y yo estábamos dando un paseo, descubrí que mis sentimientos por ella eran mucho más profundos que eso. Nos detuvimos a mirar el castillo de Edimburgo y luego, por impulso, me incliné y besé a Sara suavemente en los labios. Ella me miró sorprendida y luego me abrazó y me besó apasionadamente. Volvimos a su habitación, pero no sabía qué hacer a continuación. Afortunadamente, Sara tenía algunas ideas propias. Ella rápidamente comenzó a desnudarme y yo, entendiendo la pista, comencé a desnudarla a ella. Desnudos, los dos nos metimos en su cama. Mientras estábamos acostados mirándonos, ella dijo, «Por favor, no me hagas daño». «Seré muy gentil», le aseguré. «No, eso no es lo que quise decir», dijo con miedo en sus ojos. «Sé que te gusto, Michael, pero estoy desesperadamente enamorado de ti. Seguiré durmiendo contigo, pero si no es grave, por favor dímelo. Estaré herido, pero me romperé si me sigues guiando». Sara, cuando Cari murió, pensé que nunca podría amar a otra mujer. Dije en voz baja, me mostraste que estaba equivocado. No puedo prometer un final feliz, pero te amo, y me siento muy cómoda y en paz cuando estás cerca. Eso era todo lo que Sara quería oír. Después de eso, se convirtió en una mujer salvaje. Ella parecía no tener suficiente de mí. Al principio, hacer el amor era una pasión salvaje, pero luego se volvió lento y gentil. A las 2 de la mañana, me levanté de la cama y volví a mi habitación. No quería que mis abuelos supieran lo que Sara y yo habíamos estado haciendo. Sin embargo, me estaba engañando a mí mismo, porque al día siguiente, en el desayuno, estaban llenos de sonrisas y sonrisas tanto para Sara como para mí. Demasiado pronto terminó la gira y volvimos a Londres. Había hecho arreglos para que mi mamá cuidara a los 2 niños, y Sara y yo tuvimos la oportunidad de pasar nuestra última noche juntos. El día que nos fuimos estuvo lleno de abrazos, besos y lágrimas. Creo que Sara temía que cuando llegara a casa me olvidara de ella. Eso no sucedió en los meses siguientes, hablé con ella todos los días y, a veces, varias veces al día. A los niños les encantaba cuando Sara llamaba porque siempre tenía alguna historia divertida y fantástica que contarles. Finalmente, no pude soportarlo más, volé a Londres y le pedí a Sara que fuera mi esposa. Ella, por supuesto, dijo que sí. Luego fuimos a hablar con su padre, que descubrí que era el duque de Stirling. La madre de Sara había muerto unos años antes. El duque de Stirling, o Percy, como le pedía a sus amigos y familiares que lo llamaran, vivía en la finca familiar. La casa era enorme y los jardines eran sustanciales. Sara explicó que cultivar la finca cubría la mayoría de los gastos, pero no todos. Entonces el duque abrió la casa familiar para giras. El dinero de estas excursiones cubría la diferencia, y el duque tenía más que suficiente para vivir. ¿Entonces deseas casarte con mi pequeña Sara?, preguntó el duque con una sonrisa. Sí, señor, mucho, respondí. ¿Sabes que su hermano Edward heredará el título y las propiedades?, preguntó, como si eso pudiera haberme molestado. No solo eso, sino que su título morirá con ella. No se puede transmitir a ninguno de sus hijos. Señor, permítame asegurarle que no me importa en absoluto si Sara tiene un título o nada. Respondí con una sonrisa. La amo y quiero hacerla feliz. Sé que ella estará muy feliz si nos das tu bendición. Sin embargo, con tu bendición o no, tengo la intención de casarme con Sara si ella acepta casarse conmigo. El duque sonrió. Esa es una hermosa respuesta. Doy mi bendición con todo mi amor. La boda fue modesta, pero aún así fue más grande de lo que me hubiera gustado. Alrededor de un centenar de personas estuvieron presentes, incluidos el rey y la reina de Pedro, que también estaban allí con una hermosa niña. Ya era un adolescente y pronto se casaría y tendría un heredero.
Mi padre era el padrino y mis 2 hijos estaban en la fiesta de bodas. Sara y yo pasamos nuestra luna de miel en Bermudas y luego volamos de regreso al Reino Unido. Decidimos que viviríamos en Inglaterra durante el año escolar y en Estados Unidos durante las vacaciones de verano. Grant y Louise se matricularon en Ludgrove. Por lo que tengo entendido, esta era una escuela a la que muchas familias reales enviaban a sus hijos. Sara también adoptó a Grant y Louise. Cuando vivíamos en el Reino Unido, la reina nos pedía a Sara y a mí que hiciéramos algunos deberes reales de vez en cuando. Estos visitaban a enfermos en hospitales, visitaban diferentes escuelas o abrían nuevas fábricas. Cada vez que realizamos estas tareas, Sara y yo fuimos cálidamente recibidos. Es cierto que al principio no tenía mucha fe en eso, pero Sara siempre se aseguraba de que las salidas fueran divertidas para mí y cada vez me recompensaba por ello en el dormitorio. Donde quiera que estemos, ya sea en el Reino Unido o en los Estados Unidos, Peter se mantiene en contacto con nosotros. Cuando hizo un viaje oficial a los Estados Unidos, quiso quedarse con nosotros, pero sus guardias se negaron a considerar esta opción por razones de seguridad. Peter ha pasado de ser un niño asustado a un joven muy confiado, dinámico y carismático. No podría estar más orgullosa de él si fuera mi propio hijo. 2 años después de la boda, Sara dio a luz a un bebé. Ella insistió en llamarlo Michael Jr. 1 año más tarde, tuvimos una niña y la llamamos Charlotte. 18 meses después de eso, llegó otro niño. Le pusimos Thomas en honor a mi padre. Después de todo el dolor y el horror, mi nueva vida era tan diferente pero tan amorosa. Me sentí verdaderamente bendecida. Se acerca nuestro 5º aniversario de bodas y decidimos celebrarlo con cena y espectáculo. Le compré a Sara un collar de oro con 3 dijes dorados en forma de corazón con los nombres y fechas de nacimiento de cada uno de nuestros hijos escritos en el frente. Espero que le guste, Sara. Estoy tratando de terminar el diario de Michael para él. La noche de nuestro 5º aniversario salimos a cenar. Allí, Michael me regaló un collar de oro que ahora uso todos los días. Estaba tan feliz y abrumada de amor por mi esposo. No estaba pensando en la obra que íbamos a ver. Solo pensaba en lo que íbamos a hacer después. Cuando salíamos del restaurante, escuché a alguien gritándome. Cuando miré hacia atrás, vi a mi ex esposo, que estaba borracho y sostenía un arma. Él gritaba, «Si no puedo tenerte, nadie puede». En el momento en que disparó, Michael me apartó. Entonces, en lugar de que la bala me golpeara a mí, golpeó a Michael en el medio de su pecho. Todo lo que recuerdo después de eso fue gritar pidiendo ayuda a alguien. Michael estuvo en el hospital durante 3 días. Estuve a su lado todo el tiempo. En la noche del tercer día, cuando abrió los ojos, estaba muy feliz de tener a Michael de regreso conmigo. Pero acababa de reunir sus últimas reservas para decirme por última vez que me amaba. Poco después de eso, murió. Han pasado 2 meses desde la última vez que escribí en el diario de Michael. Pensé que podía hacerlo, pero entonces no tenía la energía. Me temo que tengo que escribir su diario porque mis lágrimas mancharon la tinta y arrugaron la mayoría de las páginas. Todavía estoy luchando con la pérdida de Michael. Nuestros hijos también están sufriendo, y tengo que ser fuerte por ellos. Mi ex esposo fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. La noticia de la muerte de Michael golpeó muy fuerte a la gente del Reino Unido y los Estados Unidos. Las banderas se bajaron a media asta. Dado que Michael era un veterano, fue enterrado con todos los honores militares en su ciudad natal. Para mi sorpresa, el rey y la reina asistieron al funeral. Peter también estaba allí. Hizo todo lo posible por ser valiente, pero se derrumbó cuando bajaron el ataúd al suelo. En una rara muestra de emoción para la familia real, la reina abrazó a su hijo mientras lloraba. Ahora tengo que recoger los pedazos de mi vida. Fue muy duro, pero Michael me había dejado un regalo que esperaba que me ayudara a superarlo. Esa noche, en la cena,
Le dije a mi esposo que estaba embarazada de nuevo. Tuve una niña y la llamé Mary, en honor a mi madre. Ella tiene los ojos de Michael y su sonrisa. Tengo que parar porque es hora de alimentar a Mary. Todo lo que puedo hacer ahora es dar lo mejor de mí por mis hijos, especialmente porque sé que eso es lo que Michael quiere que haga. Señor, dame fuerzas. Todavía lo amo y lo extraño mucho. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.